Muy bien, buenas noches. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Hoy hablamos de la parte de los estribos. Obviamente depende de las condiciones que tenga el puente, en fin, las vías, en fin, hay un montón de cosas, pero vamos a ver de una forma completa, básicamente. Por supuesto que siempre en los dos normas, el estándar y el RFD. Es el final del puente, si vale todo el comienzo, en definitiva, la parte de la estructura del puente. Puede ser el cabezal, la losa de aproximación, por si acaso esa losa, para que no haya un choque, comienza básicamente para que no haya... Vamos a ver en alguna, se los voy a dibujar, la losa de aproximación. La pantalla, los muros, en fin, todo ese tema lo vamos a ver. Muy bien, aquí lo que decíamos, perdón, me olvidé de sacar el lapicito, un momentito. Muy bien, este es más claro para poder hablar. Un tipo, por si acaso, normalmente, la losa de aproximación más 5 metros, más o menos, tiene esa conformación, se apoya, por si acaso, aquí hay unos 20 centímetros, unos 5 metros, por si acaso, normalmente en carreteras de primer orden. Son 5 metros. Inclinado, no es recto, inclinado, para que no dañe básicamente a la estructura del puente. Y reitero que esto es 20 centímetros, más o menos, esa losa de aproximación. Y en este detalle se apoya, por si acaso, una especie de pestaña y aparece. Aquí se apoya por si acaso la losa. Muy bien. Este tema, básicamente que estamos viendo, reitero que se utiliza de 8, perdón. De mayor a 5, este caso vamos a hacerlo más vistoso. Reitero, esto es para alturas, estamos hablando de altura. Esta altura es, perdón, es mayor a 5 metros y menor a 10. Este tipo de pantalla se utiliza en ese orden de altura, por si acaso. Si es menor a 5, esto es recto, directamente. Y bueno, vamos a ir viendo, si es mayor, obviamente, es con otro tipo de soluciones, lo vamos a ver en gráfico por si acaso. Obviamente se apoya aquí la superestructura, las vigas, en fin, todo ese tema. El parapeto normalmente es 25 centímetros, la altura de la viga, la parte que apoya y también el neopreno, ¿no? Directamente. La pantalla, el talón y el pie. Bueno, normalmente se pone un material como filtro. Y por supuesto, aquí se han olvidado dibujar las barbacanas, cosa de que pueda realmente filtrar el agua, ¿no? Directamente. Esa es la concepción, alguna otra forma, en fin, todo ese tema, pero reitero, ¿para qué sirve? Para la parte de la lluvia y obviamente es para el drenaje, ¿no? No tiene otra función por si acaso. Se pone por seguridad, en fin, todo ese tema, que reitero, la finalidad es filtrar el agua de lluvia, en fin, toda esa parte. Bueno, aquí los tipos de estribo.
puede ser recto. Aquí otro tipo, con ángulos, puede ser, en fin, un montón de cosas. Ahí tenemos los diferentes tipos. Aquí, inclusive de hormigón ciclópeo. En Parotari, por ejemplo, es de hormigón ciclópeo, tanto las pilas como la parte de los estribos, por acaso. Puede ser abierto, puede definitivamente, pero no se utiliza mucho porque evidentemente aquí el terreno va a pasar, ¿no? Entonces no es muy usual, si vale el término. Bueno, también puede ser de hormigón ciclópeo, como decíamos anteriormente, pero normalmente esto es para alturas menores a los 5 metros. Cuando H es menor a los 5 metros y obviamente que la fatiga del suelo permita, por si acaso, porque normalmente es demasiado pesado, casi no es muy común como una solución por cualquier motivo. Bueno, es lo que decíamos, de 5, mayor a 5 y menor a los 10 metros. Cuando es mayor a 10 metros es con contrafuertes, directamente, ahí vemos. Esos son los comunes, si vale el término, para la parte de solucionar. Reitero, depende de la parte de la altura. Obviamente acá, por si acaso, hay el límite para la parte socavación. Esto no lo definimos nosotros, lo define la parte del el hidráulico, el hidrólogo, los que definen, y la parte de la fundación, obviamente, es el de suelos, el que indica a qué profundidad va a estar la cimentación. Reitero, esto lo define el hidrólogo, el hidráulico, y la parte de la cota de fundación lo definen los de suelos. Ese es, digamos, el mecanismo de tener la solución por acaso. Muy bien, los materiales, bueno, son los comunes, puede ser hormigón ciclópeo armado, pretensado, aquí en el medio no hay, pero obviamente que existe, por si acaso, normalmente en Estados Unidos y demás existe este postensado, por partes, en fin, todo ese tema hay. Bueno, el tipo de estribo, lo que decíamos, es por la parte de la altura, básicamente. Y hay, digamos, una guía, si vale, si fuera de hormigón ciclópeo, aquí tenemos inicialmente la parte de las dimensiones, un predimensionamiento. Obviamente aquí hay que verificar con la solicitación, la fatiga del suelo, en fin, vamos a ver lo que hace básicamente la parte del dimensionamiento. Y una de las cosas aquí dice 0,5 DH. Si es 0,5, por a ver, vamos a ampliar esta parte. Si fuera 0,5, esta altura, si esto es 0,5, estamos hablando de esta H debe ser 1. H, ¿por qué? Obviamente esto solamente es a compresión. Si fuera mayor, hay tracción. Bueno, ahí ya no funciona. Es un tipo de errores, por si acaso, que reitero. Aquí, si tenemos este volado, una mitad, la altura que debe tener para la fundación debe ser H. ¿Por qué razón? Para que solamente haya compresión. Porque atracción no funciona. El hormigón ciclópeo no, para nada, definitivamente. Reitero, ¿cuál es el motivo? Esa compresión. Tracción o flexión no resiste. El hormigón ciclópeo no entra en eso, por si acaso. Bueno, son las dimensiones del predimensionamiento.
Nuevamente, aquí tenemos un predimensionamiento de los elementos estructurales. Para la parte de esta altura, obviamente, lo que ya les dije, normalmente acá en el medio es 25 ¿no? Definitivamente. El apoyo y demás tenemos ahí. Para la parte de las silletas, en fin, hay detalles básicamente, ¿no? Y en la parte de la fundación, reitero, este es predimensionamiento. ¿Cómo definimos? Obviamente con la parte de el cálculo. Para comenzar, si vale el término, iteraremos, en fin, todo ese tema, ¿no? Con contrafuertes, reitero que esto es cuando rebasa los 10 metros y menor a los 15, por si acaso. El contrafuerte normalmente 25 centímetros, ahí tenemos nuevamente las dimensiones del predimensionamiento. Muy bien, la primera etapa, tanto en el estándar como en el RFD, es cuando está construido solamente. Es una primera etapa, cuando está construido. La segunda etapa es cuando se ha terminado el puente, la carga muerta. Obviamente la solicitación del empuje del terreno, también la pisada del camión, básicamente, ¿sí? La etapa 3 ya es el defuncionamiento, si vale el término, cuando pasan ya los camiones, en fin, todo ese tema, y entonces entra todos estos componentes, por si acaso. Es ya, reitero, la etapa de servicio, si vale el término, donde ya pasan los camiones. Hasta aquí, reitero, primero solamente es el muro. Luego es cuando se ha terminado el puente y tercero ya que en el uso. Esos son los 3 estados de carga que se calcula por si acaso. Bueno, para la parte de la estabilidad, obviamente, son estos factores, el factor de seguridad, para el volcamiento. ¿Qué es el volcamiento? Que se puede girar, se puede girar. Aquí, a ver. Vamos a dibujar. ¿Qué significa? Se puede girar. Ese es el volcamiento, puede ocurrir ese fenómeno. Entonces, para ese estado de carga, reitero, es este caso, el momento resistente entre el momento solicitante, básicamente. Vamos a verlo con un poco más de calma. El deslizamiento, que se puede correr, se puede mover. Nuevamente tenemos ahí, hay como algunos valores que da el ASTO, este que estamos viendo, es del ASTO. Ahí tenemos el factor de deslizamiento, 2, para la parte del deslizamiento. Normalmente esto ocurre cuando recién se está construyendo, en la etapa 1. Se debe verificar. Bueno, otra de los parámetros del análisis, obviamente, es la parte de la capacidad del suelo, por supuesto. Obviamente, ahí tenemos que ver. Lo ideal sería esto, pero no va a ocurrir. Hay una excentricidad, va a haber una excentricidad por todas las solicitaciones, en fin. Obviamente no se permite, por si acaso, aquí mucho cuidado, no puede haber, si vale el término, una tracción del suelo. Puede ser 0, pero nunca negativo, por si acaso. Es lo que hay que cuidar con esta parte de la excentricidad que se produce. Básicamente es otra de los parámetros que se debe verificar. ¿Con qué? Obviamente, dependiendo de la fatiga del suelo. Es con esto, menor al admisible. Para los dos casos, positivo, negativo, obviamente va a ocurrir eso. Y tenemos, para el método del RFD,
algo diferente. Aquí vemos el deslizamiento, obedece a otras fórmulas. Aquí vemos todo lo que dice respecto a los parámetros que utiliza para la parte del deslizamiento. Y el método Meyerhof también utilizamos para hallar la excentricidad en el LRFD. Ahí tenemos entonces los parámetros que se utilizan. Nuevamente vemos que llegamos a la parte de la carga total, el ancho que tiene y obviamente las excentricidades. Aquí la parte de factor de resistencia y obviamente la capacidad portante a la resistente, en fin, todo ese tema debe verificarse. Bueno, de acuerdo a la AASHTO del RFD tenemos estos valores, por si acaso, para los diferentes estados de carga. Método teórico. Bueno, estos son los que sugieren, más que sugerir, los que deben cumplir con la parte de la solicitación en el método LRFD. La resistencia de apoyo, el deslizamiento y la presión del terreno. Ahí están todos los valores que debe cumplir. Las combinaciones de carga, obviamente, todo lo que hemos visto para el grupo 1, cuando se está construyendo, cuando se ha terminado el puente y obviamente cuando está en servicio. Aquí están definidos a qué se refieren cada uno de estos valores, ¿no? Para diseño, obviamente, se mayora. Este es para la estabilidad del muro. Otra cosa es la parte del diseño, por si acaso. Esto es para el diseño, obviamente. Ya con la manejación de las cargas, en fin, todo ese tema entra por si acaso. Para el grupo 1, 2, 3. Y obviamente debe resistir a la envolvente de estos tres. El LRFD obviamente tiene otras fórmulas para el grupo 1, ahí tenemos, para el grupo 2 y finalmente para el grupo 3. Aquí están descritos cada uno de estas solicitaciones que se tienen. Para diseño, obviamente que eso es para la estabilidad. Para el diseño, aquí tenemos los valores para el LRFD. Resistencia, servicio, evento extremo. Esos son los que es, reitero. Esto en la parte de los paquetes es un clic y bueno, hacen todas estas combinaciones por si acaso. Y uno escoge, en fin, todo ese tema, cuáles tiene que ver. Aquí tenemos entonces para el grupo 1, ya muy diferente, para la parte de diseño. Muy bien, aquí vamos a ver una aplicación básicamente del diseño del estribo de acuerdo a la AASHTO estándar. Ahí tenemos 2 vías, este es el estribo, los materiales. Bueno, la capacidad del suelo, no, aquí en Bolivia no, esto definitivamente nunca he visto, ni en el oriente, ni en el occidente, no, a mucho llega a 2. Esto es exagerado, sinceramente. Yo nunca he visto, he estado en caminos, doble vía La Paz Oruro, también he estado en Pailón, Puerto Suárez, de Pisana Pojo, en fin, no hay esto, no hay, definitivamente anda por aquí, menos de esto. Lo máximo que se ha llegado es a 2 kilos, pero 3 kilos no. En Bolivia no, ya muy bien está ejemplo, pero por lo menos para mencionar, no hay esta fatiga del suelo. Acá en el medio, no, definitivamente nunca nos hemos topado. Muy bien, el P específico del suelo, bueno, se puede alcanzar nomás mayor a esto, en fin, todo ese tema, pero reitero, esto lo da por si acaso el de suelos, básicamente. Todos estos datos es parte de suelos por cualquier motivo. La cohesión,
La cimentación, obviamente, reitero que el que define es el de suelos. El relleno, obviamente, se compactando, en fin, obviamente se saca por si acaso. Esto no es un invento. Compactan la supervisión o finalmente el mismo constructor saca la parte del peso específico, entonces es muy elemental verificarlo. Y ahí tenemos algunos otros valores que, reitero, es de la parte del de suelos. Aquí el estribo, la parte del predimensionamiento, la zapata, en fin, todo ese tema está. Ahí tenemos. Aquí para la parte del apoyo, este N es el apoyo, bueno, tiene todos estos parámetros. Es la luz del vano, en fin, aquí está. La altura promedio de los apoyos, en fin, todo ese tema está. Si tuviera ángulo de desviaje, obviamente entra, ¿no? Cabezal del parapeto, obviamente tenemos que ver con la viga, la silleta, el neopreno y la altura de la viga, la parte de la losa, también la capa de rodadura, bueno, todo eso entra por si acaso, ¿sí? Y aquí saca ese valor, es una estimación directamente. Es un valor y se adopta ese. Cabezal del parapeto, obviamente con todo lo que decíamos, encuentra, reitero, aquí en el medio es 25, no hay pero. La pared del estribo también tiene, obviamente, 33, no se utiliza, de 5 en 5 por si acaso. Pared del estribo, nuevamente, es un predimensionamiento. Ancho del pie, del talón, en fin, todo ese tema se saca. Entonces, las dimensiones calculadas son esas, las predimensionadas. Y obviamente lo que tenemos que hacer es verificar si realmente es posible con esas dimensiones, si cumple todas las solicitaciones. Bueno, aquí, por si acaso está sacando los valores del puente que se hizo, ¿no? De vigas T. Se calculó con el paquete. Y bueno, todos estos, la carga muerta, sacaron de ahí, la rodadura, los postes, pasamanos, en fin, todo ese tema. Obviamente este es el peso total y se divide por la longitud del estribo. Aquí se refiere a eso, la longitud del estribo, por si acaso. Entonces tenemos ese por cada metro. Se divide para poder dimensionar por metro directamente. Nuevamente, aquí tenemos la carga viva más impacto, están sacando de ahí. También la superestructura, y como siempre, está dividido para cada metro directamente. La parte peatonal, en fin, todo ese tema está. El peso del vástago, ves la geometría, calculamos cada uno de ellos, el elemento 1, el 2, el 3, en fin, todo lo que compone. Y tenemos, obviamente, cuál es el centro de gravedad. Ahí tenemos entonces, para el centro de gravedad, a cuánto está, tenemos que sacar eso. Obviamente hay un relleno posterior. Entramos a calcular ese relleno posterior, como estamos viendo, con la parte del talón, ¿no? El relleno posterior de similar forma para poder encontrar la parte de los pesos y también los brazos para la parte del momento.
Bueno, hay un empuje de la pisada del camión, se tiene que tomar en cuenta. Ahí tenemos estos valores. Y también el brazo. La fuerza de frenado tiene que ver, aquí está dividiendo entre dos porque el próximo que agarra es la pila. Esta es una mitad, por si acaso. El frenado es en toda la luz. Está haciendo 2,75, si se acuerdan ustedes, era la longitud. Entonces, aplicando. Esta es la carga repartida vehicular, la carga concentrada para momento, 8 toneladas. Obviamente, el número de vías y el factor de presencia múltiple para la parte del frenado. Entonces, se calcula eso y nuevamente dividimos entre la longitud. Y este es a 1,80 encima de la capa de rodadura, es lo que dice. También la parte vehicular incide, sí, en la parte longitudinal. Ahí tenemos, esto, reitero, es la especificación del Ashton. Entonces tenemos ahí, para cada uno de los lados, nuevamente, la incidencia de los vehículos, del viento sobre los vehículos, esa es la palabra. Bueno, también el viento longitudinal sobre la estructura, sobre la superestructura. La superestructura es a partir del neopreno hacia arriba, por si acaso. Entonces saca su centro de gravedad, viga, losa, la parte del parapeto, en fin, todo ese tema está, por si acaso. Se hace el cálculo de lo que incide, ¿no? Y nuevamente se saca la parte de la superficie, 1,88, y tenemos nuevamente, dividimos entre la longitud y tenemos el valor. El empuje del suelo, bueno, obedece esta fórmula, ¿no? Para estabilidad, obviamente, es esta que estamos viendo, es la solicitación, es la tercera parte, ustedes saben, desde el punto de vista de suelos. Para la parte de estabilidad es aquí abajo. Para la parte del diseño es aquí arriba, por si acaso. Son dos cosas diferentes, no es el mismo. Entonces tenemos el empuje del suelo y a qué altura. Obviamente entre 3 es 2,67. A esa altura es que aparece esta solicitación. Bueno, para la parte de solicitación, cuando es mayor a 0,6, tenemos esta fórmula y obviamente ese es su valor, el de la pisada del camión. Ahí tenemos, obviamente es a la mitad, por si acaso, no hay pero de eso. Entonces tenemos ahí la parte del resultante y el resumen de cargas directamente. Carga de la superestructura, carga muerta, carga viva, vástago, zapata, en fin, todo ese tema. Resumen de las cargas verticales, cargas horizontales. El análisis de la estabilidad estructural, obviamente los valores que tenemos, pues reitero, este 350 un poco exagerado. La etapa 1, bueno, entra con estos valores que solamente es el muro nada más. El bast, zapata, relleno posterior, anterior, en fin, todo ese tema. Y tenemos el momento resistente de este valor. Y la carga vertical es esta. La solicitación, obviamente, es el empuje del suelo por el brazo y tenemos este valor. Verificación al volteo es este valor y el solicitante este otro.
Aquí tenemos, no hay ningún problema. Al deslizamiento, esto es del ASTO por si acaso. Este U que dice, esto es del ASTO. El vertical tenemos acá el resistente, el solicitante. Nuevamente, no tenemos ningún problema en la parte de la etapa constructiva, por si acaso. Muy bien, verificamos la parte de la excentricidad. Es momento resistente menos el momento solicitante entre la carga resistente, básicamente. Debe ser menor a un sexto. Tenemos el 93, estamos dentro. No va a haber tracción, si vale el término. Es para eso, es para verificar esto. Muy bien, entonces tenemos el peso total, que es este, 60, entre la longitud de la zapata. Longitud, esta longitud, 5,60 es longitud. Y tenemos entonces esta fórmula, la excentricidad entre la base. 10 toneladas, bueno, 1,16, reitero, no hay 3,50. Muy bien, etapa 2, obviamente, aquí viene la parte ya, la carga muerta, lo que decíamos cuando se ha terminado el puente. Aquí está, se ha terminado el puente y tenemos nuevos valores. Y aquí, obviamente, ¿cuáles las solicitaciones? El viento en la superestructura. Ahí tenemos todo ese tema, los brazos, en fin, toda esa parte. Y nuevamente, entramos bien a la parte del volteo, lo mismo a la parte del deslizamiento. Encontramos nuevamente la parte de la excentricidad y estamos dentro, no hay ningún problema. Entonces sube, sí, evidentemente sube, no hay mayor pero estamos dentro definitivamente, ¿no? La etapa 3 ya es cuando pasan la parte de los vehículos. Entonces tenemos acá el empuje del suelo, el viento de la superestructura, el frenado sobre la carga viva, por la sobrecarga, en fin, todo ese tema. Seguimos, no tenemos ningún problema. También la parte del deslizamiento, estamos muy bien. Nuevamente verificamos la parte de la excentricidad. Y bueno, está bastante bajo, no hay inconveniente alguno. Muy bien, la estabilidad, ningún problema. Ahora sí, debemos diseñar la pantalla, lo que les decía. La pantalla, obviamente, los momentos acá, con todo lo que tiene, un primer estado, cuando está construido, con todos los elementos, la parte del peso del camión, las otras cargas, completo directamente. El grupo 1, obviamente, cuando está solo directamente. Y obviamente estos son los coeficientes de mayoración, obviamente siempre son mayores para la parte del dimensionamiento. Entonces tenemos el momento para el grupo 1, para el grupo 2, y por supuesto se hace con la envolvente en este caso, ¿no? En este caso el mayor es en la etapa de servicio. Dimensionamos para eso la parte de la pantalla. Para el mayor, en este caso, reitero, es cuando esté en servicio. Muy bien, ya conocemos la parte de la fórmula para poder calcular los aceros, los recubrimientos, en fin, todo ese tema. Ahí tenemos entonces el cálculo. Obviamente entra la parte de temperatura. Para la cara interior se utiliza, ¿no? Directamente en unas tres partes se llega a dividir de acuerdo a la solicitación. Entonces tenemos, por si acaso hay una variación, si vale el término, y por supuesto que también se calcula
más que todo por temperatura la parte interior. Lo que estamos calculando, el que solicita es esta parte, el que va a aguantar. Y la parte externa, reitero que se calcula para la parte de la no fisuración, básicamente, es mínimo, ¿no? Entonces tenemos ahí, aquí han hecho por 2, normalmente es costumbre hacerlo en 3 partes para, obviamente, ahorrar el acero, ¿no? Entonces el acero por temperatura, obviamente ahí va, el horizontal, cara interior, exterior, en fin, todo ese tema. Muy bien, hemos diseñado la parte de la pantalla. Lo que nos falta es diseñar la parte de la fundación. Obviamente, por si acaso, lo que vamos a calcular acá estrictamente es esto y también este otro, en resumen. ¿Sí? Pero desde el punto de vista estructural, obviamente son es 2. Pero se tiene costumbre en el medio, ya, no justifica. Se pasa todo, se hace todo, es costumbre. Reitero, estructuralmente es el azul para las 2 solicitaciones de la para la fundación y la solicitación del empuje del terreno de relleno, talón y puntera directamente. Esa es la costumbre, no es lo adecuado, pero reitero, es común básicamente. Entonces, hoy sacamos aquí las presiones que tiene, en fin, todo ese tema, y diseñamos con ese. Bueno, esto es estática, no nada que ver. Ahí tenemos ese momento para la parte del pie. Entonces tenemos ahí, reitero, estamos diseñando esta parte, el pie. Entonces, obviamente, con esos valores, con los momentos que hemos encontrado, tenemos, reitero, aquí era hasta aquí simplemente. Pero, como ven, se lo pasa. Es costumbre acá, ¿no? Desde el punto de vista estructural, ya hasta aquí, ya ningún problema. Armadura mínima se podría poner, pero no es costumbre. Muy bien, el talón. Tenemos ahí una pequeña solicitación de la parte del suelo y el que realmente define es la parte del relleno, la pisada, en fin, todo ese tema. Entonces tenemos ahí, para la parte del talón, nuevamente hacemos todas esas cosas. Estática, la sobrecarga, todo ese momento. Entonces aquí, en la zapata tenemos entonces esas solicitaciones y obviamente calculamos con eso. Es la parte superior, reitero, pero hasta aquí. Pasando, digamos, pero es costumbre, más que otra cosa. El cabezal, bueno, se define con la parte de la pequeña solicitación, normalmente es casi se adopta, si vale el término, en una cuestión aplicativa, los aceros que se tienen, básicamente. Bueno, todas las consideraciones que se han hecho, por supuesto. Ahí está. Entonces, tenemos para la parte del cabezal, perdón, este sectorcito. Y nuevamente, es pequeño, ¿no? Normalmente, a ver cuánto ha sacado este cara. Sí, 8. Es común, básicamente. Y reitero, este lado no hay, no. Se pone por temperatura. Y lo mismo aquí, hay acero por temperatura. Ahí vemos el detalle del armado, en fin, todo ese tema, pero ese es el camino. Muy bien. Nos queda tiempo, vamos a ver la parte del ASTO LRFD que es algo similar. Nuevamente, los mismos datos, el predimensionamiento,
otra vez la parte de los resultados de la corrida del puente de hormigón armado. Ahí vemos similar para la carga muerta, rodadura, en fin, todo ese tema, la rodadura, y pues, obviamente siempre se divide por la longitud. La carga proveniente de la superestructura, carga viva más impacto, la peatonal, el resumen básicamente de toda la pantalla, el vástago que se llama, ¿no? Más claro, ese es el término. Y también para la parte de la zapata. Aquí es el elemento, aquí la zapata, el relleno posterior y hay también un relleno anterior, por si acaso. Reitero, ¿cómo se define? Lo define el de hidráulica y también el hidrólogo. Y nos da esa altura, la parte de socavación. Sobrecarga vehicular, obviamente, la pisada del camión. Bueno, ahí tenemos para las cargas horizontales, el frenado. Aquí es otra. Este frenado solamente un 5% de la carga viva. Punto, amén. Ya no es esa formulita que veíamos anteriormente. Y para la parte del viento es igual, definitivamente es a 1,80 también. Todos los parámetros que tenemos. Sobre la superestructura, ahí tenemos ese valor. Nuevamente se hace el centro de gravedad, postes pasamanos, en fin, todo ese tema entra nuevamente. Ahí tenemos, es una repetición, básicamente, obviamente. No puede ser otra cosa, ¿no? La superficie es esa. Y bueno, las mismas operaciones, empuje para estabilidad, ahí tenemos la fórmula, empuje vehicular. Este es de la pisada del camión, la estabilidad. Obviamente, para estabilidad, reitero que es en la cota de fundación. Tenemos el resumen, cargas verticales, cargas horizontales, la estabilidad estructural. Obviamente, reitero, esto tiene esta resistencia, servicio. Tenemos estos valores para cada uno de ellos directamente. En la etapa 1, afectado por todos esos valores, tenemos esta condición. Aquí por 1,25, en fin, todo ese tema está. Los momentos resistentes, carga horizontal, el momento desestabilizador. Reitero, esto lo define Lashto por si acaso. Verificación al volteo. Ahí tenemos, no hay pero. Este es las formulitas que tiene, por si acaso. Y también esta excentricidad ya es, por si acaso, no es el mismo de la estándar, es del LRGD, que obedece esto. Y con eso, obviamente, que se realiza estas operaciones. Para resistencia 1, la fuerza vertical, el momento, en fin, todo ese tema está. Y también vemos la parte de las excentricidades que no son mayores, básicamente. Cumple el volteo. De similar forma, la parte del deslizamiento, que son algo diferentes, básicamente, a partir de esos parámetros. Bueno, la verificación portante, nuevamente, tiene otras condiciones, básicamente. Ahí vemos
la parte de la formulación, pero no hay inconveniente. La etapa 2 se agrega las otras cargas que intervienen, aquí están descritos cada uno de ellos, las cargas verticales, los resistentes, los horizontales, el desestabilizador, lo que hemos descrito, los empujes, el frenado, viendo sobre la carga viva, sobre la superestructura, en fin, todo ese tema está al volteo. De acuerdo a esta fórmula, no hay inconveniente. Cumple directamente, no hay problema alguno. Bueno, la verificación son otras fórmulas por si acaso, pero no hay inconveniente alguno. Evento extremo, bueno, esto indica por si acaso la parte del asta. Ahí tenemos la capacidad portante, no hay inconveniente. Finalmente, ya en la etapa de servicio, nuevamente se agrega, se repite, algunas en la carga muerta, en fin, todo lo que dice, la rodadura, bueno, todo lo que está definido ahí, el momento resistente, el desestabilizador, es algo diferente por si acaso. Muchas veces en el examen confunden con el estándar, chao, ¿no? Aquí está claro, tenemos el documento aquí, es este por si acaso. Para cualquier reclamo, estudien esto, cara, primero ya y después vemos. Esa es la figura clara. La cimentación obedece a esto, no hay inconveniente alguno. Diseño estructural, nuevamente, una repetición, si vale el término, de lo que vimos en el estándar. Obviamente no va a cambiar mucho, ¿no? Alguna que otra cosa. Están las cargas, muerta, rodadura, carga viva del vehicular. Ahí está el resumen. Aquí es para la parte de la pantalla. Esta es resistencia 1, lo que indica la asta. Entonces tenemos el refuerzo con las fórmulas que tenemos, el acero mínimo. Están estos parámetros. Estos son los valores, por si acaso, que se utilizan dependiendo del hormigón que tenemos, ¿no? La fatiga característica del hormigón. Y el momento resistente, perdón, la inercia entre el módulo resistente directamente. Tenemos obviamente es 40, la inercia, el momento último es ese, entra, obviamente hay algunas otras cosas como la parte de el acero de temperatura, nuevamente armado, algo similar al otro, cambia algo, pero lo mismo, la parte de la zapata. Aquí aparece un poco más solicitado. Ahí tenemos las solicitaciones que hemos hecho anteriormente. Tenemos la armadura, el dedo, el talón, nuevamente la parte de la sobrecarga, es algo similar, bueno, igual, no ni siquiera similar. La longitud de la zapata, el B es la longitud de la zapata. Tenemos los valores, el peso propio, bueno, todo ese tema está. Y aquí, obviamente, los parámetros que indica la ASHTO, ¿no? A partir de ello, obviamente, con el momento último de todos estos valores, diseñamos nuevamente y tenemos, nuevamente, aquí también diseñan esta partecita del cabezal. Bueno, mucho detalle, definitivamente. Es 8, 10 se pone. Esto no había de 10, de 8, casi automáticamente, por si acaso. Bueno, es algo similar al armado.
y nos quedaríamos acá mañana no, el martes. El martes vemos las pilas, por si acaso. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna dúvida. Bueno, si no hay nada, ha sido agradable compartir estos momentos con ustedes y nos vemos el martes, por si acaso. Porque el lunes es la parte de las elecciones, ¿no? No vale la pena, definitivamente. Lo vamos a hacer el martes, nos falta muy poco. Nos faltaría pilas y ver la viga de pretensado, básicamente. No sigo teniendo problemas con algunos tesistas porque, bueno, les voy a explicar cuando veamos la parte del pretensado. Hemos comentado de que no sé dónde viene el problema, pero no es cuestión de echarse la culpa, ¿no? La cosa es superar, por eso que nos metemos a la parte de dar algunos lineamientos para la parte de las, más que todo en la parte de las vigas de pretensado. Tenemos, reitero, bastante deficiencia. No hace mucho me han presentado una tesis, pero se nota claramente de que algo está fallando en ese tema, algo está fallando. Simplemente eso. Bueno, si no hay ninguna pregunta, si no hay ningún comentario, nos vemos el martes a la misma hora. Ha sido muy grato. Que tengan un buen fin de semana. Conmigo será el martes. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego.